Podcast. Robamos un contenido de ayer porque en realidad ayer teníamos tantas cosas hermosas que ha quedado afuera y lo utilizamos el día de hoy porque yo soy firme junto al pueblo de qué mierda es esto y les traigo los podcasts todas las semanas. Cosas que pasaron ayer que por ahí en un ratito, si tenemos tiempo, podemos hablarlo, pero es que Spotify sacó su balance anual de lo más reproducido del año. Más allá de los balances personales de cada uno que son el Spotify. ¿Cuál fue tu artista número 1? ¿Cuál va a haber sido? ¿Cuál te parece que fue? BTS. Sí. Muy bien. Sí, claro. No, mi top 5 de artistas más reproducidos del año es tipo tan bují que no tiene sentido. Pero más allá de sacar las estadísticas de cada usuario en particular, lo que hace Spotify también es hablar de las estadísticas de los usuarios en general, ¿no? El artista más escuchado y streameado, por ejemplo, este año en Spotify Global fue Bad Bunny. Y el tercero fue J Balvin. Digo, dentro de los 5 más streameados hay 2 latinos, que para mí eso hizo un montón. Súper interesante. BTS no estuvo en los 5 más streameados, que es uno de los grupos más streameados. Los queremos igual, donde papitos. empiezan a hacer las diferencias. Y dentro, los queremos igual a nuestros papitos. Obvio que sí. Dentro de los podcasts que también hacen esa diferenciación, hay un par de podcasts de los cuales hemos hablado en este programa, por ejemplo el de Joe Rogan o el Daily del New York Times, que está dentro de las cosas que más se escuchó este año y que probablemente se siga escuchando el año que viene, y otras que yo no conozco y no había escuchado y ni siquiera había visto pasar por Spotify, así que hay que ver qué pasa con esos algoritmos. Pero el podcast del que voy a hablar el día de hoy en realidad es gracioso porque es un podcast del cual yo hablé, pero están utilizando su plataforma para darle un poco de conocimiento y de hinchada a otro podcast que están por estrenar, que para mí va a ser muy entretenido. La plataforma internacional que se creó en Nueva York y tiene como un alcance muy grande, que se llama Vox, VOXC. Se llama Vox como el partido de derecha de España, pero no tienen nada que ver el uno con los otros. Tienen un montón de contenidos muy divertidos y entre ellos tienen lo que es el primer formato daily que yo escuché en mi vida, que es el Today Explain, que además de mandarte todos los días un newsletter al que te puedes anotar y te mandan las noticias importantes globales y norteamericanas que están pasando en ese día, también agarran alguna, la que fuese, y la la desarrollan con un poquito más de profundidad en su podcast diario de lunes a viernes, ¿sí? Es un programa que sale, si no me equivoco, sale a la tarde de ellos, o sea que yo siempre los escucho diferido el día siguiente, pero de esa forma, por ejemplo, me mantuve entretenida y también informada cuando empezaron los brotes de coronavirus. ¿Sobre qué hablan generalmente? Sobre noticias cotidianas. Noticias cotidianas, okay. Cuando fue las elecciones en los Estados Unidos... noticias para entender. La muerte de Kobe Bryant... Pero no te cuentan la muerte de Kobe Bryant, sino que analizan lo que pasa cuando se muere una figura del tamaño de Kobe Bryant. Perfecto. ¿Entendés? En vez de decir, perfecto. Se murió Kobe Bryant, bueno, vamos a hablar con este periodista deportivo de la importancia y del significado que tiene Kobe Bryant para los Estados Unidos. No hicieron un podcast sobre la muerte de Diego Armando Maradona, por ejemplo, porque es un podcast que está basado en Nueva York y su índice para medir las noticias es lo que consume su público. De todas las partes del mundo, si hay algún país mainstream que le chupa un huevo el fútbol y Diego Armando Maradona, son los Yankees. Pero por ejemplo, cuando empezó... Son los Yankees, mira, son los Yankees. Cuando en diciembre, finales de diciembre, principios de enero, el coronavirus era como un tema que estaba súper ajeno a nuestro país, pero estaba empezando a tener un poquito de problemática a nivel mundial y la gente estaba empezando a intentar entender qué era, ellos hicieron toda una cobertura día por día explicando todo. Y ahora están haciendo lo mismo con el tema de la vacunación, que es algo que está pasando alrededor del mundo y que están todos los países viendo cómo van a empezar con lo que es su calendario de vacunación. Hay veces que estos daily, sobre todo el de Vox y el de New York Times, se ponen aburridos porque cuando se empiezan a tocar temas que no tienen que ver nada con nosotros, como las leyes en Estados Unidos, que podemos tocar de oído, pero sinceramente no nos interesa, se ponen a analizarlo de una manera que no está buena. Por eso yo siempre me gusta como fogonear un poco también la idea de que haya este tipo de formatos en nuestro país para entender un poco las cosas que van pasando. Ahora, el último viernes de la semana pasada, que ellos estaban tomándose el feriado por lo que es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, en vez de tomar una noticia y explicarla, le dieron pie a Unexplainable, que sería como la contraparte de Explain. O sea, Explain es explicar explicado, y Unexplainable es inexplicable. Que no se puede explicar, exactamente. Que es un podcast que van a empezar a hacer que tiene que ver con ciencia. Y por eso lo quiero traer. Porque me parece que está bueno poder bajar los términos y las connotaciones que nos interesan de forma sencilla. Por eso también es importante siempre remarcar el trabajo de los comunicadores científicos. Y le mandamos un beso muy grande a Fabri Ballarini, que para mí es uno en este país
de los que más claro explican un montón de cosas que se pierden. A ver, yo estudié en un bachillerato de artes visuales y estudio traducción literaria de inglés. De la ciencia no entiendo nada y me parece que no debería ser un tema que solamente unos pocos eruditos y elites puedan llegar a entenderlo. Entonces, cuando un comunicador científico baja a plano, entre comillas, boludo, para que la gente que no tiene idea pueda entenderlo, me parece fantástico. En este capítulo, que para mí es... Yo lo escuchaba mientras me estaba maquillando para venir a trabajar y tuve que parar a maquillarme para prestar atención de lo interesante que era. Explican el concepto de la dark matter o la materia negra, que es esto que está en el espacio, que forma el universo, que nadie entiende qué es, pero que es lo más importante del mundo, ¿no? Que la idea que de esta materia que todavía no pudieron agarrarla, que es una partícula, es de lo que estamos hechos todos y hacia dónde vamos todos, y empiezan a explicarte también cómo la persona que encontró lo que era la materia negra lo encontró mirando en un telescopio y se dio cuenta que además de nuestra galaxia había un montón más de galaxias y que que el Sol no era el centro del universo, sino que era el centro de la Vía Láctea, que es solamente una de las tantas galaxias que existen. Digo, un montón de cosas que nos parecen que son muy entretenidas, pero que si no nos las explican bien, no las vamos a entender. La alegoría que hacen, la metáfora que hacen es cuando en el final de Los Hombres de Negro, ellos tiran como una bolita, una canica, y la agarra otra persona y de repente la cámara empieza a hacer zoom out, zoom out, zoom out y pasás de ver la Tierra a ver el sistema solar, a ver el universo y terminás viendo a un montón de extraterrestres jugando a las canicas con lo que serían las galaxias. Esta idea de que afuera hay algo que no estamos entendiendo, bueno, eso es la materia negra o el dark matter que ellos explican. Y a mí lo que me gusta es que siento que van a empezar ahora con un podcast que va a estar lo suficientemente bueno como para poder entender un montón de cosas que a nosotros nos gustan porque los vemos en la ciencia ficción, porque leemos historias, porque vemos películas, porque escuchamos música, porque intentamos entender lo que es la inteligencia artificial, el universo, y realmente no hace falta tener un doctorado en astrofísica para poder por lo menos tocar de oído. Entenderlo, sí. Claro, entonces a mí eso es lo que me gusta y me parece que está buenísimo que lo estén haciendo y que estén armando un material para que podamos hacernos los interesantes, aunque sea en conversaciones con personas, explicado de una forma muy sencilla. Para mí lo más lindo de la vida, de vivir, es el conocimiento, y el conocimiento no debería ser un privilegio, sino que debería ser un derecho. Entonces aquellos que lo tienen y que elijan explicarlo de forma sencilla para aquellos que no los poseemos, me parece una de las cosas más bonitas del planeta. Es un podcast que probablemente tenga una plataforma aparte y no esté adentro del formato de Today, pero lo pueden empezar a escuchar y si les gusta, obviamente, si le dan like, les va a dar a entender a la plataforma que lo tienen que hacer. Lamentablemente está en inglés, pero esto por ahí hace que a una persona del otro lado le pique un poquito el bichito de la curiosidad y empiece a hacer algo así en español para que cada vez más personas sepamos más de los grandes misterios de la vida que tanto nos interesan y tan difíciles son de comprender. Hasta las